Anybody home? Hello? Hey, Pam! Hello? La Masacre de Texas es una película de terror independiente estadounidense de 1974, producida, coproducida y dirigida por Tobe Hooper, que la coescribió con Kim Henkel. La película es protagonizada por Marilyn Burns, Paul A. Pertain, Edwin Neal, Jim Sito y Gunnar Hansen, un ídolo de este lugar. La trama sigue a un grupo de amigos que caen víctimas de una familia de caníbales mientras visitan una antigua granja. La película se comercializó como basada en hechos reales para atraer a una audiencia más amplia y como un comentario sutil sobre el clima político de la época. Aunque el personaje de Leatherface y algunos detalles de la historia fueron inspirados por los crímenes del asesino Ed Gein, su trama es en gran parte ficticia. Hooper produjo la película con menos de $140,000, $700,000 ajustados por inflación, y utilizó un elenco de actores relativamente desconocidos, principalmente de Texas Central, donde se rodó la película. Debido al contenido violento de la película, Hooper tuvo dificultades para encontrar un distribuidor, pero finalmente fue adquirida por la Bryanston Distributing Company. Hooper limitó la cantidad de gore en pantalla con la esperanza de obtener una clasificación PG, pero la Asociación de la Industria Cinematográfica de Estados Unidos, la MPAA, los odiamos. ¿Qué dijo? Que les den en su... Una clasificación R. La película enfrentó dificultades similares en el extranjero, siendo prohibida en varios países, y en numerosos cines dejaron de mostrarla debido a quejas sobre su violencia. La Masacre de Texas se estrenó en Estados Unidos el 11 de octubre de 1974. Aunque la película inicialmente recibió críticas mixtas, fue muy rentable, recaudando más de 30 millones en la taquilla nacional, equivalentes a unos 150.8 millones en más o menos la actualidad, vendiendo más de 16,5 millones de entradas en 1974. Desde entonces se ha convertido en una de las películas de terror más influyentes y respetadas. Se le atribuye la creación de varios elementos comunes en el género slasher, incluyendo el uso de herramientas eléctricas como armas de asesinato y la caracterización del asesino como una figura grande, encapuchada y amenazante. Dio lugar a una franquicia que continuó la historia de Leatherface y su familia a través de secuelas, precuelas, un remake, cómics y videojuegos. Hoy revisaremos esta espectacular película, su origen, concepción y buenas, o ya muy malas, las secuelas de ella. No podríamos hablar solo de la original. ¿Por qué? Porque sus secuelas son muy malas. Según tú, hay un par que es bastante buena. Estás loco, peludo. Dedícate a ver anime. ¿Qué dijo? Dice que su favorita es la segunda. ¿De verdad? Mano peluda, me sorprendes. A mí me gusta más la primera, pero creo que la segunda tiene lo suyo. Muy bien. Bueno, opiniones a favor o en contra, cuál les gusta o cuál no. Hoy hablaremos de El Loco de la Motosierra. The Texas Chainsaw Massacre. Bueno, cuando yo la vi en VHS la primera vez, se llamaba El Loco de la Motosierra. Pero ese no es su nombre. Da lo mismo, vamos con la intro. Indictment is only one of a series to be handed down as a result of a special grand jury investigation.
Grave robbing in Texas is this hour's top news story. An informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed. The head, or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff Jesus Maldonado refused to give details in the ghoulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the remains of relatives have been removed. No suspects are in custody as the investigation at the scene continues. Oil storage units continue to burn out of control at the huge Texaco refinery near the Texas-Louisiana border. 3 storage units. En las primeras horas del 18 de agosto de 1973, un ladrón de tumbas roba varios cadáveres de un cementerio cerca de Newt, condado de Muerto, Texas. El ladrón ata un cadáver en descomposición y otras partes del cuerpo a un monumento, creando un espectáculo macabro que es descubierto por un residente local cuando sale el sol. Mientras conducen en una furgoneta, 5 adolescentes emprenden un viaje por la zona. Sally Hardesty, Jerry, Pam, Kirk y Franklin, el hermano parapléjico de Sally. Se detienen en el cementerio para verificar la tumba del abuelo de Sally y Franklin, que parece intacta. Al pasar por un antiguo matadero, Franklin cuenta la historia de la familia Hardesty en el sacrificio de animales. Pronto recogen a un autoestopista que habla sobre su familia que trabajó en la antigua planta. Pide prestado el cuchillo de bolso de Franklin y se corta. Luego toma una sola foto Polaroid del grupo por la que exige dinero. Cuando se niegan a pagar, quema la foto y ataca a Franklin con una navaja de afeitar. El grupo le expulsa de la furgoneta, donde deja una marca de sangre en el lado mientras se alejan. Con poco combustible, el grupo se detiene en una estación de servicio cuyo propietario dice que no hay combustible disponible. El grupo explora una casa abandonada cercana, propiedad de la familia Hardesty. Kirk y Pam dejan atrás a los demás, planeando visitar una pequeña laguna cercana mencionada por Franklin. En el camino descubren otra casa, rodeada de autos abandonados y alimentada por generadores de combustible. Con la esperanza de comprar nafta o gasolina, Kirk entra en la casa por la puerta que se encontraba abierta, mientras Pam espera afuera. Mientras busca en la casa, un hombre grande con una máscara de piel aparece y asesina a Kirk con un martillo. Cuando Pam entra en la casa, tropieza con una habitación llena de restos en descomposición y muebles hechos de huesos humanos y animales. Intenta huir, pero es atrapada por el hombre y clavada en un gancho de carnicero. El hombre luego arranca una motosierra y desmiembra a Kirk, mientras Pam mira. Es realmente el moto de la locosierra. ¡El loco de la motosierra! Eso. En la noche, Jerry busca a Pam y Kirk. Cuando entra en la otra casa, encuentra el cuerpo casi muerto de Pam en un congelador y es asesinado por el hombre enmascarado. Con la oscuridad cayendo, Sally y Franklin salen a buscar a sus amigos. En el camino, el hombre enmascarado los embosca, matando a Franklin con la motosierra. El hombre persigue a Sally hasta la casa, donde encuentra a un anciano aparentemente muerto y un cadáver en descomposición de una mujer. Ella escapa del hombre saltando por una ventana del segundo piso y huye hacia la estación de servicio. Con el hombre persiguiéndola, Sally llega a la estación de servicio cuando él parece desaparecer. El propietario de la estación la consuela con la oferta de ayuda, luego la golpea y la somete cargándola en su camioneta. Luego conduce hacia la otra casa y el autoestopista del principio aparece. El propietario de la estación lo regaña por sus acciones en el cementerio, identificando al autoestopista como el ladrón de tumbas. Al entrar en la casa, el hombre enmascarado reaparece, vestido con ropa de mujer. El viejo de la estación identifica al hombre enmascarado y al autoestopista como hermanos, y el autoestopista se refiere al hombre de la máscara como Leatherface. Los dos hermanos bajan a un anciano al que llaman el abuelo por las escaleras y cortan el dedo de Sally para que el abuelo pueda chupar su sangre. Sally se desmaya por la agonía. A la mañana siguiente, la chica recobra la conciencia. Los hombres la provocan y discuten entre sí, resolviendo matarla con un martillo. Intentan incluir al abuelo en la actividad, pero el viejo está demasiado débil.
Sally se libera y corre hacia la carretera frente a la casa perseguida por los hermanos. Un camión que se acerca atropella accidentalmente al autoestopista, matándolo enseguida. El conductor del camión ataca a Leatherface con una llave grande, haciéndolo caer y lastimarse la pierna con la sierra. Sally, cubierta de sangre, detiene a una camioneta que pasa y sube la parte de atrás, escapando por poco de Leatherface. Mientras el camión se aleja, Sally se ríe histéricamente mientras un enfurecido Leatherface mueve su motosierra en la carretera mientras sale el sol. Brígido. El concepto de la masacre de Texas surgió a principios de la década de 1970, mientras Tobe Hooper trabajaba como asistente de director de cine en la Universidad de Texas en Austin y como camarógrafo documental. Ya había desarrollado una historia que involucraba elementos de aislamiento, bosques y oscuridad. Acreditó la cobertura gráfica de la violencia por los medios de noticias de San Antonio como una de las inspiraciones para la película y basó elementos de la trama en el asesino Ed Gein, quien cometió sus crímenes en la década de 1950 en Wisconsin. Gein además inspiró otras películas de terror como Psicosis y El silencio de los corderos. Durante el desarrollo se consideraron varios títulos para la película, incluyendo Saturno en retrógrado, Head Cheese, Stalking Leatherface y Leatherface. Definitivamente estudié a Ed Gein, pero también noté un caso de asesinato en Houston en ese momento. Un asesino serial llamado Elmer Whale Hindley. Era un joven que reclutaba víctimas para un hombre homosexual mayor. Vi un reportaje de noticias donde Elmer Wayne dijo: cometí estos crímenes y voy a asumir la responsabilidad como un hombre. Bueno, eso me pareció interesante, que tuviera esa moralidad convencional en ese momento. Quería que se supiera que, ahora que había sido capturado, haría lo correcto. Entonces, esta especie de esquizofrenia moral es algo que intenté incorporar en los personajes. Hooper citó cambios en el paisaje cultural y político como influencias centrales en la película. Su información intencionalmente engañosa de que la película que está a punto de ver es verdadera fue una respuesta a ser engañado por el gobierno sobre cosas que estaban sucediendo en todo el mundo. Reflejó el escepticismo hacia la administración de Richard Nixon tras el escándalo Watergate, la crisis del petróleo de 1973, la recesión económica de 1973 y las masacres y atrocidades en la guerra de Vietnam. La falta de sentimentalismo y la brutalidad de las cosas que Hooper notó mientras veía en las noticias locales, cuya cobertura gráfica se epitomizó en mostrar cerebros esparcidos por toda la carretera, lo llevó a creer que el hombre era el verdadero monstruo aquí, solo con una cara diferente. Así que puse una máscara literal en el monstruo de mi película. Para ponernos en un contexto más actual, básicamente el modelo se repite a medida que pasa el tiempo. Probablemente han notado este fenómeno en los noticiarios de su país, que además del ya sensacionalismo que les caracteriza, ahora deben competir con las redes sociales. Por ende, una noticia trágica la repiten y la repiten y la repiten, y la incluyen en matinales, las noticias de la tarde, sus sitios de internet, al punto que no solo llegan a magnificar los hechos. Ejemplos hay por montón, sino que además siembran el temor en el público y le faltan el respeto constantemente a las víctimas. ¿Eso es libertad de prensa? Juzgue usted. La idea de utilizar una motosierra como arma de asesinato se le ocurrió a Hooper mientras estaba en la sección de herramientas de una tienda llena de gente, pensando en cómo avanzar rápidamente a través de la multitud. Hooper y Kim Henkel coescribieron el guión y formaron Vortex Inc., con Henkel como presidente y Hooper como vicepresidente. Muchos de los miembros del elenco en ese momento eran actores relativamente desconocidos, tejanos que habían interpretado papeles en comerciales, televisión y espectáculos en vivo, así como intérpretes que Hooper conocía personalmente como Allen Danziger y Jim Sido. La participación en la película impulsó a algunos de ellos a la industria cinematográfica. El papel principal de Sally se lo dio a Marilyn Burns, quien había aparecido anteriormente en teatro y había servido en la junta de la Comisión de Cine de la Universidad de Texas en Austin mientras estudiaba allí. Terry McMinn era un estudiante que trabajaba con compañías de teatro locales, incluyendo el Dallas Theater Center. Henkel llamó a McMinn para que asistiera a una lectura después de ver su foto en el Austin American Statesman. El actor islandés-estadounidense Gunnar Hansen fue seleccionado para el papel de Leatherface. Consideraba que Leatherface tenía una discapacidad intelectual y nunca había aprendido a hablar correctamente.
Para investigar a su personaje en preparación para el papel, Hansen visitó una escuela especial y observó cómo se movían y hablaban los estudiantes. John LaRoquette realizó la narración en los créditos de apertura y ya que había problemas de financiamiento y el amigo era bastante buena onda, aceptó que se le pagara en marihuana. La ubicación principal de filmación fue una granja de principios del siglo XX ubicada en Quick Hill Road, cerca de Round Rock, Texas, donde ahora se encuentra el centro multifuncional, ya que es banco, departamentos, oficinas, hospital, etc., llamado La Frontera. El equipo filmó 7 días a la semana hasta 16 horas al día. El ambiente era caluroso y el elenco y el equipo encontraron condiciones difíciles. Las temperaturas alcanzaron los 116 grados Fahrenheit, 43 grados Celsius el 26 de julio. Gunnar Hansen recordó más tarde: hacía 95-100 grados Fahrenheit cada día durante el rodaje. No lavaban mi disfraz porque temían que la lavandería lo perdiera o que cambiara de color. No tenían dinero para un segundo disfraz, así que usé esa máscara 12 a 16 horas al día, 7 días a la semana durante un mes. La mayoría del rodaje tuvo lugar en la granja, que estaba llena de muebles construidos con huesos de animales y un material de látex utilizado como tapicería para dar la apariencia de piel humana. La casa no estaba climatizada y había poca ventilación. El equipo cubrió sus paredes con gotas de sangre de animales obtenidas de un matadero local. El director artístico Robert A. Burns recorrió el campo y recogió restos de ganado y otros animales en varios estados de descomposición, con lo que cubrió los suelos de la casa. Los efectos especiales fueron simples y limitados por el presupuesto. La sangre en pantalla era real en algunos casos, como la escena en la que Leatherface alimenta al abuelo. El equipo tuvo dificultades para hacer que la sangre de escena saliera de un tubo, así que en su lugar se cortó el dedo índice de Marilyn Burns con una navaja. El traje de Burns estaba tan empapado de sangre de la escena que era virtualmente sólido el último día de rodaje. La escena en que Leatherface desmiembra a Kirk con la motosierra preocupó al actor William Bale, después de decirle a Bale que se quedara quieto para no ser realmente asesinado. Hansen acercó la sierra en funcionamiento a 3 pulgadas de la cara de Bale. Un martillo real se utilizó para la escena climática al final, con algunas tomas que también presentaban un modelo. Sin embargo, el actor que interpretaba al abuelo apuntaba al suelo en lugar de la cabeza de su víctima. Aún así, el rodaje fue bastante peligroso, con Hooper señalando en la fiesta de clausura que todos los miembros del elenco habían obtenido algún nivel de lesión. La gasolinera que aparece en varias escenas de la película está ubicada en Bastrop, Texas. Ahora opera como un lugar de interés turístico temático de terror, restaurante de barbacoa de Texas y motel. Para mantener su parecido con la película, los propietarios preservaron varios objetos antiguos, incluida la señal de época que dice "We Slaughter Barbecue". La película fue prohibida durante largos periodos en muchos países, incluyendo Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Singapur, Suecia y Alemania Occidental. En Suecia se le tildó de video nasty. Recordando su primera visualización de la película, el director de terror Wes Craven recordó preguntarse qué tipo de loco Manson podría haber creado algo así. Es una obra de terror cataclísmico, en palabras del novelista de terror Stephen King, quien declaró: "Estoy dispuesto a testificar sobre su mérito social redentor en cualquier tribunal del país". Y Quentin Tarantino la llamó una de las pocas películas perfectas jamás hechas. El cineasta de terror y músico de heavy metal Rob Zombie la ve como una influencia importante en su trabajo, incluyendo sus películas House of 1000 Corpses de 2003 y The Devil's Rejects de 2005. O sea, ¿a alguien le cabrá alguna duda de eso? La Masacre de Texas fue incluida en el Salón de la Fama del Terror de 1990, con el director Hooper aceptando el premio. También forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Este legado y reconocimiento demuestran el impacto duradero y significativo de la Masacre de Texas en la cultura popular y en el género del terror. La Masacre de Texas ha sido descrita como la película pro-vegetariana definitiva, debido a sus temas de derechos animales. En un ensayo en video, el crítico de cine Rob Eiger descubre la ironía de que los humanos sean sacrificados por carne, poniendo a los humanos en la posición de ser sacrificados como animales de granja. El director Tobe Hooper confirmó que es una película sobre carne, e incluso dejó de comer carne mientras hacía la película diciendo: "De alguna manera pensé que el corazón de la película era sobre carne, es sobre la cadena de la vida y matar seres sensibles".
el escritor y director Guillermo del Toro se convirtió en vegetariano por un tiempo después de ver la película. La Masacre de Texas ha aparecido en varios formatos de video doméstico. El British Board of Film Classification, BBFC, había rechazado durante mucho tiempo la certificación para la versión teatral sin cortes y en 1984 también rechazó certificarla para video doméstico en medio de un pánico mortal sobre las video nasties. Creo que es bueno que les expliquemos a los amigos que era un video nasty. Es un concepto de algo viejo, pero interesante. Es verdad. Los video nasty era una lista de películas que de alguna u otra manera fueron prohibidas o restringidas en el Reino Unido debido a sus características. Principalmente eran filmes de explotación o de bajo presupuesto, pero mientras duró, también se agregaron durante distintas épocas varios films de estudio que a las sociedades de padres, políticos y gente religiosa influyente les parecían perturbadores u obscenos de alguna manera. En total, en todas sus épocas, con ires y venires, se censuraron y prohibieron un total de 173 films. Curioso, en un país donde mientras se prohibía la exhibición de material ficticio, se ensalzaran figuras como Jimmy Savile u otros personajes que supuestamente defendían la moral y la decencia, pero que en realidad eran los verdaderos monstruos. Nos hacen reír siempre, amigos humanos. Al final, para ustedes, la forma va a ser siempre más importante que el fondo. Y el contextualizar las cosas les funciona cuando ya es más o menos tarde. Les gusta dispararse del pie, como dicen ustedes mismos. Son graciosos. En 2024, para el 50 aniversario de la película, se lanzó en Ultra HD Blu-ray y se relanzó en VHS en una edición de coleccionista. Esa la necesitamos. En 1982, poco después de que La Masacre de Texas se estableciera como un éxito en el video doméstico estadounidense, Wizard Video lanzó una adaptación de videojuego para Atari 2600. En el juego, el jugador asume el papel de Leatherface e intenta asesinar a intrusos mientras evita obstáculos como cercas y cráneos de vaca. La película ha sido seguida por 8 otras películas hasta la fecha, incluyendo secuelas, precuelas y remakes. Hablemos un poco de ellas. La Masacre de Texas 2, de 1986, fue considerablemente más gráfica y violenta que la original y fue prohibida en Australia durante 20 años antes de ser lanzada en DVD en una edición especial revisada en octubre de 2006. Aquí el personaje de Dennis Hopper es el tío de la sobreviviente de la primera entrega y busca venganza contra los Sawyer con la ayuda de una DJ de radio, ya que vuelven a ser de las suyas. Mención especial en atención a varios amigos que aún no han hecho la relación. Este personaje es lo que queda de él. Este otro personaje, también conocido como Chop Top, supuestamente es su hermano. Se parecen, pero es otro personaje. No es una reinvención del autoestopista como muchos creen. Esta película es bastante gore, la dirige Hooper y aunque es más comercial, además es parte de un trato que hizo Hooper para dirigir varias películas con los inmortales de la Cannon Films y no alberga un gran peso dramático como su antecesora, es bastante buena a mi juicio y por lo visto es la favorita de Mano Peluda. Leatherface, La Masacre de Texas 3, fue la segunda secuela en aparecer, aunque Hooper no regresó para dirigirla debido a conflictos de programación con otra película. La verdad es que la película es bastante corriente. Sale Viggo Mortensen. Bueno, adivinen, un grupo de adolescentes se encuentran con una familia caníbal que quiere su carne. Fin. Texas Chainsaw Massacre, la próxima generación. Fue protagonizada por Renée Zellweger y Matthew McConaughey. Fue lanzada en 1995 y actualmente hay gente que la considera un film de culto. La verdad no veo por qué, ya que es bastante aburrida. Aquí hay dos chicos que se encuentran con la familia Sawyer en su noche de graduación. Tenemos varios cameos de actores de la película original y no tiene sustancia, no tiene peso. Y ya, como frase acuñada de UHF Horror tenemos que... Sin sustancia, sin peso, se viene el bostezo. Así es, no lo olviden. Pronto sacaremos gorros y remeras con la frase. El año 2003, Platinum Dunes y New Line Cinema nos dan un remake dirigido por Marcus Nispel. Y que si bien no es igual que la película original, es un film bastante decente y bien entretenido. Aquí lo recomendamos. Le siguió, eso sí, una precuela. La Masacre de Texas, El Comienzo, que si bien baja un poco el nivel del anterior, es entretenida igual. Aquí nos hablan un poco de la familia Sawyer y de su pasado en el matadero.
el origen de Sheriff Hoyt y cómo otro grupo de jovencitos cae presa de esta familia y se convierte en hamburguesas. Ok, tal vez no hamburguesas, o tal vez sí, bueno, ya saben. Una séptima película, Texas Chainsaw 3D, fue lanzada el 4 de enero de 2013. Aquí, según entiendo yo, corríjame en los comentarios si no es así, estamos frente a una secuela directa de la original y nos saltamos todas las otras secuelas. La familia Sawyer es eliminada y años más tarde una chica, quien es la protagonista, se entera de que es parte del legado de esta peculiar familia. La verdad, no es una película muy memorable, pero sigue siendo mejor que la nueva generación. Luego, en 2017 nos hacen Este Daño, otra precuela, Leatherface. Fue lanzada el 21 de septiembre, antes de recibir un lanzamiento más amplio en video bajo demanda y en cines limitados en Norteamérica el 20 de octubre. Aquí tenemos una cinematografía hermosa, buenas actuaciones, buenos efectos, todo bien, menos el guión, que para mi humilde gusto es un mal invento. Es una historia de origen bastante irrelevante. Véala si quiere, pero hágalo bajo su responsabilidad. Finalmente, Texas Chainsaw Massacre fue lanzada exclusivamente en Netflix el 18 de febrero de 2022. Aquí tenemos a Leatherface versus los influencers y versus Sally Hardesty, interpretada por otra actriz, ya que Marilyn Bourne falleció tristemente el año 2014. Es palomitera. Para mi gusto, mejor que la anterior, pero es un meh. En 2025, una atracción de casa encantada llamada Universal Horror Unleashed presentará personajes de la película. Este evento forma parte de la tradición de Universal Studios para crear experiencias de terror inmersivas basadas en películas y franquicias de horror icónicas. La Masacre de Texas se une a otras propiedades del horror clásicas, brindando a los fanáticos una oportunidad única de experimentar el terror y la emoción de la película en un entorno interactivo. Los visitantes podrán explorar una réplica de la granja de los Sawyer, enfrentarse a Leatherface y otros personajes icónicos de la película y vivir momentos clave de la trama en un entorno de terror intenso y realista. Un lugar al que francamente nos encantaría ir. La Masacre de Texas o El Loco de la Motosierra es más que una película de terror. Con el tiempo ya hemos visto que se ha vuelto un símbolo de lo que se puede lograr con bajo presupuesto y una idea clara de lo que estás haciendo, algo que a Hollywood le hace falta en estos días. Esperamos que hayan disfrutado este nuevo episodio de UHF Horror. Recuerden que el mal sí existe en este mundo y, como dice un malvado amigo mío, sean la resistencia, sean buenos y recuerden, el horror está esperando. Nos vemos en el siguiente. Y atentos a la nueva sección. Solo si es buena, si no, sigue soñando, enano.